yo les voy a decir de dónde nació esta conferencia. En el 2021 me invitaron a dar una charla de hipertensión pulmonar en un congreso de cardiología. Eso fue en Cali. Me acuerdo porque estaba embarazada. Y hablando de muchos temas de hipertensión pulmonar, les pregunté, yo les estaba dando una conferencia a cardiólogos y la motivación y la idea de esa conferencia era motivar a que trabajáramos juntos, ¿sí? Y le hice una pregunta a la audiencia y fue, ¿qué le aporta, qué creen ustedes que el neumólogo le aporta al cardiólogo en hipertensión pulmonar? Y un colega mío, muy amigo mío, formado conmigo en Bogotá, alzó la mano y dijo, Manu, nada. Yo creo que el neumólogo está en capacidad de manejar la hipertensión pulmonar, yo creo que el cardiólogo está en capacidad de manejar la hipertensión pulmonar y digamos que no es necesario trabajar juntos. Entonces yo me quedé pensando y yo tengo otro concepto y les voy a mostrar casos reales de nuestra clínica manejados en conjunto. Entonces algo que es muy importante, como les decía, la hipertensión pulmonar, digamos que en el mundo ha sido manejada o por cardiólogos o por neumólogos, pero digamos que la idea y lo que ha ido virando todo es el que manejemos en equipo. No es que sea del uno, no es que sea del otro, sino que lo trabajemos en equipo porque hay pacientes para todos, ¿sí? Les voy a actualizar un poquito, las guías cambian en el 2022, la definición ahora entonces es una presión pulmonar media mayor de 20, se define como hipertensión pulmonar precapilar, una pulmonar media mayor de 20 con cuñas menores de 15 y resistencias vasculares pulmonares mayores de 2, una poscapilar pura, es decir, enfermedad del ventrículo izquierdo con una media mayor de 20, una cuña mayor de 15 y unas resistencias menores de 2. Hay hipertensiones pulmonares combinadas que son medias mayores de 20, todo alto, cuñas mayores de 15, resistencias mayores de 2. Hasta el 2018 la definición era simplemente medias mayores de 25. En el 2018 cambian y dicen no. La definición de hipertensión pulmonar deben ser pulmonares medias mayores de 20 y en el 2022 se nos enredó la vida porque ya dijeron que ya las resistencias no eran mayores de 3, sino de 2. Entonces en los cateterismos empezamos a captar muchos más pacientes con hipertensión pulmonar porque bajamos los límites de corte para hablar de la definición. ¿Y eso por qué? Les estoy hablando de mortalidad. La hipertensión pulmonar es una enfermedad poco prevalente, especialmente la 1 y el grupo 4, que son los que nosotros, digamos, nos estamos enfocando, y muy mortal, muy mortal. El promedio de vida de estos pacientes desde el momento que se diagnostican son 5 años, promedio, que sin tratamiento pueden ser 1 o 2 años, ¿sí? Y muchos de ustedes que trabajan acá con nosotros saben cómo son las condiciones de estos pacientes cuando llegan, son niñas jóvenes, 18 años, 15 años, que cuando uno les diagnostica, yo ya sé que en 5 años va a estar muerta, ¿sí? Entonces, todos estos años lo que se ha venido manejando es tratar de impactar en la mortalidad. Y una de esas cosas ha sido el cambio de la definición, como para uno tratar de captarlos más tempranamente. Y miren entonces de dónde nace la motivación de cambiar el tema de la definición hemodinámica. Cuando se ponían a ver, si ustedes ven esta curva de mortalidad de todos los pacientes que tenían hipertensiones pulmonares con medias mayores de 20, miren lo que pasa con la supervivencia con resistencias mayores de 2. Dramáticamente se sube. Pero si yo a eso le sumo que ese paciente tenga una media mayor de 20 con una cuña menor de 15, miren con lo que pasa con la supervivencia con resistencias mayores de 2. ¿Sí? Y miren lo que pasa cuando la media es mayor de 20, la cuña es mayor de 15 y nuevamente las resistencias son mayores de 2. Entonces definitivamente tener resistencias mayores de 2, sea cual sea la causa, y medias mayores de 20 con o sin cuñas mayores de 15, les estoy hablando que el paciente se va a morir rápido. Y digamos que esa es la probabilidad de supervivencia en términos, digamos, de todo el saco de pacientes con hipertensión pulmonar con resistencias mayor o menor de 2. ¿Cómo es la clasificación de hipertensión pulmonar? Etiológica, ¿sí? Porque el cateterismo cardíaco no hace diagnóstico etiológico, hace diagnóstico hemodinámico. Pero la etiología se las da es el clínico con la historia clínica, ¿sí?
Entonces está el grupo 1, que se subdivide en idiopáticas. Las idiopáticas se subdividen en vasorreactivas y no vasorreactivas. Están las hereditarias, están las asociadas a drogas y toxinas, y las que están asociadas a enfermedades del tejido conectivo, VIH, hipertensión portal, cardiopatía congénita y esquistosomiasis, que nosotros no tenemos en nuestro medio. La enfermedad veno-oclusiva o la hemangiomatosis capilar, y la persistente del recién nacido, digamos que no es de mi competencia. Están las del grupo 2, que son las asociadas a enfermedad de cavidades izquierdas, que son las que con claridad sabemos que maneja el cardiólogo, ¿sí? Yo creo que en esa no tenemos discusión. Están las del grupo 3, que con claridad sabemos que las maneja el neumólogo, porque son las enfermedades pulmonares. Entonces aquí están las enfermedades obstructivas con enfisema o sin enfisema, las enfermedades restrictivas como las EPID, las enfermedades con restricción y obstrucción juntas, los síndromes de hipoventilación y digamos que otros desórdenes como la apnea obstructiva del sueño, siempre y cuando se acompañe de hipoxemia. Entonces ustedes pueden tener un paciente con apnea obstructiva del sueño que si no está hipoxémico ustedes no le pueden echar la culpa de su hipertensión pulmonar a la apnea del sueño. ¿Listo? Pero digamos que ese escenario es claro. Grupo 3, neumólogo. Grupo 2, cardiólogo. Grupo 4, asociadas a obstrucciones de la vasculatura pulmonar. El más conocido es el TEP, pero hay otros casos que nosotros hemos tenido. De hecho, recientemente tuvimos uno que fue un angiosarcoma pulmonar, pero también están los embolismos de líquido amniótico, los embolismos, digamos, por biopolímeros, otro tipo de cosas que causan hipertensión pulmonar por obstrucción de la vasculatura pulmonar. Y el grupo 5, que son las multifactoriales, que también tenemos varios pacientes acá conocidos en la cardio, que son desórdenes hematológicos, la anemia de células falciformes, la más conocida, algunos linfomas, la macroglobulinemia de Waldenström, ¿sí? Desórdenes sistémicos como la sarcoidosis, algunos metabólicos, ¿sí? Como la enfermedad de Gaucher, la enfermedad renal crónica con o sin hemodiálisis. Listo, entonces antes decíamos que la hemodiálisis solo los que tenían catéter fístula, hacían hipertensión pulmonar, pero ya se sabe que no, que las enfermedades renales crónicas sin hemodiálisis también pueden hacer hipertensión pulmonar del grupo 5, y las microangiopatías trombóticas tumorales, que son una especie como de metástasis, ¿sí? Una enfermedad oncológica. ¿Cómo es el comportamiento de estas entidades? Completamente diferente. Cuando yo hablo de hipertensión pulmonar, yo tengo que tener en la mente que las más prevalentes son el grupo 2 y el grupo 3. Entonces yo lo primero que tengo que hacer con una historia clínica juiciosa, sin cateterismo, es pensar si mi paciente tiene un grupo 2 o un grupo 3. Cuando yo ya descarté eso, pienso en el grupo 4, ¿sí? Y luego me quedo con la rara, que es la 1 y la 5. Sospecha clínica, súper importante. ¿Y por qué es súper importante? Porque yo creo que una de las causas de la alta mortalidad de estos pacientes es el subdiagnóstico. Nos llegan tardísimo al neumólogo, que es el que maneja esta enfermedad, o al cardiólogo. Entonces son pacientes que consultan, miren los síntomas: disnea, fatiga, palpitaciones, la hemoptisis es rara y es más en personas más enfermitas, distensión abdominal y náuseas, edema de miembros inferiores o síncope. Entonces estamos acostumbrados que pensar en neumología es igual a EPOC y asma. Entonces el paciente les llega a urgencias o a la consulta, y hablo de médicos generales, de internistas, con disnea, con fatiga, edema de miembros inferiores, y es EPOC, asma o falla cardíaca. Y pasan años con broncodilatadores, con esteroides, con antibióticos para neumonía, con beta bloqueadores, y cuando nos llega el neumólogo por hipertensión pulmonar se nos muere. Entonces miren que son síntomas que son muy frecuentes en otras enfermedades, pero si no la tenemos en mente no la vamos a pensar ni a diagnosticar. La hipertensión pulmonar, si no se piensa, no se diagnostica. No le podemos dejar esto en manos al neumólogo y al cardiólogo. Esto es de diagnóstico de atención primaria o sospecha de atención primaria. Y algunos síntomas más raros, que son el dolor torácico, ellos hacen dolor, y mientras más severa, más dolor hacen, porque pueden hacer compresión de tronco por la hipertrofia del ventrículo derecho. La disfonía, porque comprimen el laringio recurrente, y bueno, sibilancias, tos, pero digamos que esto se presenta cuando el paciente está más adelante.
Entonces muchas veces nos sentimos muy felices porque el paciente llegó con falla derecha a urgencias, pero típica, y pensamos en hipertensión pulmonar y nos sentimos súper contentos de haberlo diagnosticado. Los pacientes no deberían esperar para llegar con falla derecha para poderse diagnosticar. Sí, miren todos los síntomas que presentaron antes, pero nadie pensó en este diagnóstico. Cuando nosotros tenemos un paciente con sospecha o con algún factor de riesgo, el primer paso es un ecocardiograma. Y cuando yo estoy con mis residentes en ronda, cuando llegan a rotar por primera vez a neumología, y yo les pregunto el primer día, listo, me presentan un paciente perfecto, ¿qué tiene en el ecocardiograma? Y empiezan, doctora, súper de memoria, ventrículo izquierdo súper bien, la fracción de eyecciones del 50%, tiene una insuficiencia mitral grado 1, se saben todo lo del izquierdo, no tiene derrame pericárdico y no tiene trombos. Y el derecho no lo miran. Porque yo no sé si es como por convención que la descripción del ventrículo derecho siempre la ponen en el último párrafo del ecocardiograma, y no es solo acá, es en todas partes. Pero nos olvidamos del ventrículo derecho, porque no lo pensamos. ¿Listo? El ecocardiograma no es diagnóstico de hipertensión pulmonar. El ecocardiograma habla de probabilidad diagnóstica. Es un error tomar decisiones basadas en un ecocardiograma. De hecho, en hipertensión pulmonar, cuando nos ponen presión sistólica de la pulmonar, no debemos tomar ninguna decisión. Entonces a mí muchas veces me llaman y me dicen, Manu, es que tiene 70 de sistólica de pulmonar en el ecocardiograma. Yo les digo, no, descríbame cómo está el ventrículo derecho o descríbame cómo está la velocidad de regurgitación tricuspidea. O hay veces me dicen, y les pregunto, ¿tiene hipertensión pulmonar? No, doctora, tiene 25 calculada en el ecocardiograma. No sirve en hipertensión pulmonar. Ni para diagnóstico, ni para seguimiento, ni para cambio de conducta terapéutica, en hipertensión pulmonar, ¿sí? Y lo que nosotros miramos es la velocidad de regurgitación tricuspidea. Nosotros aquí en la cardio no tenemos problema con esa descripción porque siempre nos la reportan y nuestros ecocardiografistas son muy buenos describiéndonos el ventrículo derecho. Entonces hablamos que tenemos un paciente de baja probabilidad de hipertensión pulmonar si la velocidad de regurgitación tricuspidea está menor de 2.8 y las cavidades derechas son normales, una probabilidad intermedia entre 2.9 y 3.4 y no hay, digamos, sin signos de hipertensión pulmonar, o menor de 2.8 con algún cambio de cavidades derechas que nos sugiera hipertensión pulmonar, y mayor de 3.4 ya es alta probabilidad. ¿Sí? Cuando yo tengo un ecocardiograma con una probabilidad intermedia o alta de hipertensión pulmonar, lo que sigue es el algoritmo diagnóstico. Un algoritmo diagnóstico que lo que busca es buscar la etiología. Y como ya les dije, la etiología más importante son grupo 2 por ventrículo izquierdo o grupo 3 por enfermedades pulmonares. Y grupo 4 por enfermedad tromboembólica. Y por eso lo primero que yo tengo que hacer es descartar esas tres cosas. Entonces hago imágenes pulmonares, pruebas de función pulmonar, si tiene factores de riesgo para apnea del sueño las hago, reviso que los factores de riesgo de enfermedad de ventrículo izquierdo y hago una gammagrafía BQ o un angiotac, ¿sí? Para descartar grupo 4. Es un error gravísimo hacer el cateterismo antes de todo eso, porque empezamos a tomar conductas inadecuadas. Un cateterismo de una hipertensión pulmonar idiopática, de una EPOC o de un TEP crónico son iguales, completamente iguales, y el tratamiento es absolutamente diferente. De hecho, el grupo 3 yo no le puedo dar vasodilatadores porque le aumento la mortalidad. Pero si ustedes lo cateterizan, desde el ecocardiograma pasan al cateterismo y les dan hipertensión pulmonar precapilar y le dan vasodilatadores y no le hicieron pruebas de función pulmonar y ese paciente lo que tenía era una EPOC muy grave, lo van a hospitalizar y se les va a morir con el vasodilatador. Entonces el cateterismo se hace al final, cuando yo ya sé que no tengo grupo 3, que no tengo grupo 2 y que pienso en un grupo 1 o en un grupo 4. El grupo 4 se cateteriza con fines de diagnosticar la hipertensión o de definir conductas terapéuticas quirúrgicas o hemodinámicas. Entonces el cateterismo se hace al final. Después de que yo hago mi cateterismo y de que confirmo mi diagnóstico, hago la estratificación inicial de riesgo. Y cuando yo les hablo de estratificación de riesgo, es riesgo de que mi paciente se muera en el momento del diagnóstico a 1 año.
Entonces existen todos estos parámetros, ¿sí? Y yo con eso clasifico a mi paciente en bajo riesgo, riesgo intermedio o alto riesgo. Riesgo de que se muera en un año. Entonces ustedes me dicen, doctora Manu, pero alto riesgo es que tenga una mortalidad más del 20% en un año. Sí, pero es una enfermedad tan poco prevalente que de los pocos pacientes que nos llegan, que se mueran la probabilidad de mortalidad del 20% a un año es muy alta. ¿Sí? Y basándome en esto es que yo tomo las conductas terapéuticas, estas son las curvas de mortalidad en el momento del diagnóstico basándose en la estratificación de riesgo. Entonces, dependiendo de lo que yo haga en mi estratificación, tomo la conducta terapéutica. Lo primero que tengo que hacer en el cateterismo es definir si mi paciente necesita o no algo que se llama test de vasorreactividad, y es ver si va a responder a los calcioantagonistas. ¿A quiénes se les hace test de vasorreactividad? Idiopáticas, hereditarias y asociadas a anorexígenos o medicamentos, al resto no se le hace. Nosotros acá la hacemos con hilopros y se define que un paciente es vasorreactivo si la presión media pulmonar cae más de 10 milímetros de mercurio, queda por debajo de 40 y el gasto cardíaco se mantiene o mejora. Y eso es muy bueno, porque los pacientes que son vasorreactivos tienen una mortalidad muy parecida, no igual, pero similar a los pacientes que no tienen hipertensión pulmonar si yo les doy el calcio antagonista. Lo que pasa es que solo el 10% de los pacientes con hipertensión pulmonar son vasorreactivos y de ese 10%, la mitad al año siguen siéndolo. Por eso es que un paciente que es vasorreactivo, entre 3 a 6 meses hay que repetírselo para garantizar que siga siendo vasorreactivo. Si la persona es vasorreactiva, el tratamiento es calcio antagonista, nifedipino, diltiazem o amlodipino. Si mi paciente no es vasorreactivo, yo ya basándome en la estratificación de riesgo defino qué tratamiento le doy. Los pacientes en riesgo bajo o intermedio en el momento del diagnóstico se empiezan con terapia combinada si no tienen comorbilidades, y los pacientes que están en alto riesgo uno pudiera considerar la triple terapia pero con prostanoides parenterales, que son los que ustedes ven, treprostinil y epoprostenol acá en la clínica. Y en el seguimiento yo siempre tengo que pensar en estar estratificando a mi paciente para meterlo siempre en bajo riesgo de que se me muera en el siguiente año. ¿Y por qué? Porque miren lo que pasan con las curvas de supervivencia. Estos son pacientes que están en bajo riesgo, a los 5 años la supervivencia es cercana al 80%, pero por ejemplo si yo me quedo en el riesgo intermedio, que son como los que no están tan bien pero no están tan mal, y yo estoy relajado porque no está tan mal, miren que la mortalidad a 5 años es casi el 60%. Esta es la diferencia entre el que alcanza el bajo riesgo y el que alcanza el riesgo intermedio, el que se queda en riesgo intermedio. Y por eso es que nosotros no somos tolerantes con el riesgo intermedio y siempre tomamos decisiones terapéuticas. Entonces, hablando ya puntualmente de los escenarios, el grupo 3 es fácil, enfermedad pulmonar, esto es del neumólogo. Pero les voy a mostrar que esto no es tan así en la vida diaria y en nuestra práctica clínica y cómo cometemos errores. Esta paciente femenina, 69 años, un hijo, oficios varios, trabajó en Coltabaco toda la vida, pero digamos que no fumaba, ¿sí? Obesa, hipertensa y diabética, ¿sí? Consulta por disnea, fatiga y deterioro de clase funcional, tos seca desde el 2017 y llegó a nosotros en agosto del 2021. Y siempre en todas las consultas extrainstitucionales le encontraban estertores, que eran interpretados como falla cardíaca. Entonces, tome diurético, beta bloqueador, un manejo de falla, pues que yo diría que dentro de mi ignorancia en el mundo cardiológico era un manejo impecable, pero la paciente consultaba y consultaba. Hasta que alguien decidió hacerle un ataque de tórax en el 2017, le dijeron no, es normal. Le hicieron una mamografía BQ para descartarle tromboembolismo por esa disnea persistente y lo que describían era que eran baja probabilidad para tromboembolismo pulmonar. Le hicieron una espirometría en el 2019 que tenía una capacidad vital forzada del 75%, un BF1 del 72%, y la interpretación en la historia clínica de remisión de esta espirometría es que era normal, pero es anormal, tiene una restricción, pero la interpretación fue que fue normal. Entonces, muy juiciosos dijeron, bueno, no tiene enfermedad pulmonar, no tiene tromboembolismo, le hicieron un ecocardiograma en el 2020 que les dio alta probabilidad de hipertensión pulmonar, porque miren que la velocidad de regurgitación estaba mayor de 3.4. Entonces, muy juiciosos dijeron,
tiene una alta probabilidad de hipertensión pulmonar, vamos a hacerle un cateterismo cardíaco. Le hicieron un cateterismo lo que nos dicen son una media de 30, o sea, sí tiene hipertensión pulmonar, con una cuña de 15 y unas resistencias vasculares pulmonares de 3.2. Le hicieron una coronografía que fue normal y decidieron iniciarle terapia vasodilatadora como una hipertensión pulmonar precapilar. 80 años, hipertensa, diabética y con apnea del sueño. Le empezaron vasodilatadores y esta señora se empieza a tomar esos vasodilatadores y ella dice que eso fue como si la estuvieran envenenando. No mejora, empeora la clase funcional, se empieza a empeorar los edemas y es cuando llega a la clínica Cardiovid por urgencias en el 2021 con un dolor torácico atípico. Le hacen un electrocardiograma que fue normal, troponinas negativas, un ProBNP que era normal y un angiotac pensando en que el dolor torácico fuera por un tromboembolismo, que me parece absolutamente válido, que fue leído como negativo para tromboembolismo, pero lo que encontramos en ese angiotac, miren que el parénquima no era normal. Empiezan a aparecer una serie de reticulaciones, ¿sí? El componente, digamos, de la periferia del pulmón no era sano, miren lo que empieza a aparecer abajo, ¿sí? Se empieza a tener bronquiolectasias, engrosamiento de septos intralobulillares y hacia las bases mucho más enfermita. Entonces, cuando nosotros nos llamaron para verla por hipertensión pulmonar y revisamos este angiotac, dijimos, no, algo está raro acá. Estertores velcro desde el 2017. Los estertores del edema pulmonar no son estertores velcro y la hipertensión pulmonar no da edema pulmonar. Un paciente con edema pulmonar, piensen en otra cosa. La hipertensión pulmonar no da edema pulmonar y no da derrames pleurales. Otro tip que les doy, piensen en otra cosa. Pero sí, los estertores velcro me pueden dar una enfermedad intersticial y me pueden explicar una espirometría con restricción. Nosotros le repetimos la espirometría y la espirometría confirma la restricción nuevamente con una difusión que estaba moderadamente disminuida. Entonces el análisis que hicimos fue el siguiente: obesa, hipertensa, diabética, con un cateterismo extrainstitucional interpretado como precapilar, con un TAC con enfermedad intersticial y una espirometría con restricción leve. Lo primero que dijimos es, no, un momento, tiene una cuña de 15, con muchos factores de riesgo para hipertensión pulmonar del grupo 2. Esta paciente lo que necesita es repetirle el cateterismo y hacerle algo que se llama reto de volumen, para desenmascarar una hipertensión pulmonar del grupo 2 por una falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Le repetimos el cateterismo acá y tenía una media de 20 con una cuña que no cuñó, se metieron al ventrículo izquierdo con una presión de fin de diástole de 19 y tenía 2.8 unidades Wood de resistencias, como una probabilidad pretest alta de hipertensión pulmonar del grupo 2. Entonces esta paciente no necesita vasodilatadores pulmonares. Esta paciente lo que tenía una hipertensión pulmonar del grupo 2, el sildenafil lo que estaba haciendo era haciéndola sentir más mal sintomáticamente y coincidencialmente encontramos una enfermedad intersticial que era lo que explicaba los estertores que tenía antes. Pero ella dice que el sildenafil literal la estaba envenenando y eso es explicable y eso es esperable en las hipertensiones pulmonares del grupo 2 con una paciente con alta probabilidad para ello. Le hicimos un perfil autoinmune que todo salió negativo, le hicimos una biopsia pulmonar que dio una neumonía intersticial no específica idiopática y se le ofreció manejo a eso, pero le quitamos los vasodilatadores. Y digamos que las cosas se nos empiezan a complicar aún más cuando las etiologías de la hipertensión pulmonar son de muchas causas. Entonces, cuando ustedes se leen las guías y me las recitan, suena muy fácil. El grupo 1, el grupo 2, el grupo 3, el grupo 4 y el grupo 5, pero es que eso no es tan fácil, porque las etiologías se mezclan. Yo puedo tener muchas causas de hipertensión pulmonar y hay que ser muy sensibles para saber cuál es la que prima y poder ofrecerle el tratamiento que necesita, especialmente en las enfermedades del tejido conectivo, que son las que pueden tener más causas diagnósticas de hipertensión pulmonar. Cuando uno tiene una hipertensión pulmonar con una enfermedad intersticial o una enfermedad pulmonar como un enfisema, entonces ustedes me pueden decir, pero ¿por qué no pensaron que la hipertensión pulmonar de esta paciente anterior era por la enfermedad intersticial, que da hipertensión del grupo 3? Porque tenía unas pruebas de función pulmonar con restricción, pero una restricción leve.
Entonces lo que nos dicen las recomendaciones es que si la hipertensión pulmonar, digamos la severidad el compromiso parenquimatoso, restrictivo, tiene capacidades vitales forzadas por encima del 70%, piense que el grupo 3 no es el que está mandando la parada. Piense en otras etiologías. Y por eso sí tenía una enfermedad intersticial, pero no explicaba la hipertensión pulmonar de ella. 55 años, nació en Turbo, residente en Medellín, diagnóstico de lupus sin tratamiento, tuberculosis tratada en el 2011, 7 meses de disnea, deterioro de la clase funcional hasta OMS3, dolor torácico pleurítico, y nos la remitieron de otra institución por colegas, ¿sí? De neumología y cardiología, nos la remitieron con un diagnóstico de actividad lúpica, un tromboembolismo pulmonar y una sospecha de que pudiese tener una hipertensión pulmonar. Le hicimos este ecocardiograma y este ecocardiograma mostraba una fracción de eyección del 60% con un ventrículo izquierdo normal, un TAPS de 21, una aurícula derecha de 12, un ventrículo derecho normal y una velocidad de regurgitación tricuspida de 270, baja probabilidad ecocardiográfica de hipertensión pulmonar. Entonces había que buscar otra causa de disnea, porque si el ecocardiograma nos dice baja probabilidad, busque otra causa. VIH negativo, unos sanas con este patrón, tenía actividad lúpica como ustedes pueden ver ahí, y el resto de exámenes eran normales, o sea, sí tenía una actividad lúpica. Le hicimos un angiotac para descartarle tromboembolismo, no tenía tromboembolismo, pero lo que vimos es que miren que tiene unos pulmones pequeños, muy pequeñitos, y tiene opacidades en vidrio esmerilado. Entonces lo primero que uno empieza a pensar con estos pacientes es alguna entidad en el lupus que se llama un pulmón encogido, que es rara y se asocia a actividad del lupus. No tenía tromboembolismo pulmonar, pero tenía una pulmonar gigante en el angiotac. Miren esto. Primero que todo, a ojo, la pulmonar nunca debe ser más grande que la aorta. Esta es la aorta y esta es la pulmonar. Y no debería superar la relación 1 a 1. Pero miren ese tamaño de pulmonar, que yo creo pues que no necesitábamos medirla, pero a ojo todos la ven más grande. Entonces uno empieza a decir, ¿cómo así esa pulmonar tan grande con un ecocardiograma de baja probabilidad y no tenía tromboembolismo? Entonces fuimos donde cardiología, revisamos el ecocardiograma y les decíamos, es que nos llama la atención esa tronco de la pulmonar. No, Manu, tiene baja probabilidad de hipertensión pulmonar, no tiene hipertensión pulmonar. Le hicimos unas pruebas de función pulmonar que tenía una restricción severa, una capacidad vital forzada del 27%, que confirma el pulmón encogido, pero una difusión en 19%. El pulmón encogido no disminuye la difusión en esa magnitud. Algo más está disminuyendo la difusión y no tenía enfermedad intersticial. Y el pulmón encogido no da hipertensión pulmonar, entonces tampoco le explica ese tamaño de la pulmonar. Entonces volvimos donde los radiólogos y los radiólogos decían, tiene una pulmonar gigante. Entonces la catetericé. Y miren el cateterismo. 38 de media pulmonar, con una cuña de 12 y unas resistencias vasculares pulmonares en 4.49. Esta paciente tenía hipertensión pulmonar precapilar por el lupus, con un ecocardiograma de baja probabilidad, pero con un angiotac con una pulmonar gigante. Entonces esa es la importancia del trabajo interdisciplinario. ¿Sí? Si yo me quedo con el ecocardiografista, yo no le hago cateterismo. Pero si yo me quedo solo con lo que me dice mi radiólogo, siempre voy a hacer cateterismo, pues, o le habría hecho el cateterismo y de pronto era innecesario. Entonces está la importancia de que trabajemos juntos. Le hicimos esta caminata, tenía este ProBNP, se catalogó, digamos, en ese momento como un riesgo intermedio y el diagnóstico fue un LES activo, hipertensión pulmonar del grupo 1, reumatología nos ayudó en ese momento el doctor Carlos Jaime, le puso ciclofosfamida, bolos de metilprednisolona, le empezamos monoterapia con abrisentan porque era una paciente con lupus en los que uno pudiese ofrecer monoterapia, y esta paciente ha permanecido en bajo riesgo desde ese momento en clase funcional OMS1 completamente asintomática, pero se nos pudo haber pasado esa hipertensión pulmonar. Otro escenario que es muy claro es el del grupo 2, eso sí se los dejo a mis cardiólogos, ¿sí? Grupo 2 es de cardiología, pero los neumólogos les podemos ayudar en diagnósticos diferenciales.
Septiembre del 2021, un caso que llegó a la clínica Cardiovid, remitido de un cardiólogo, colega de nosotros, muy amigo de nosotros, femenino, 53 años, natural y residente en Medellín, es profesora y tiene una hija. Ella consultó por disnea, tos seca y deterioro de la clase funcional en muy poco tiempo y tenía un antecedente de un nódulo mamario en seguimiento. Le hicieron un ecocardiograma extrainstitucional que mostraba que tenía una velocidad de regurgitación tricuspidea en 300, ¿sí? Que le daba una probabilidad intermedia para hipertensión pulmonar y un derrame pericárdico. Muy juicioso, la persona que lo estaba viendo le hizo, para descartarle grupo 3, le hizo TACAR y pruebas de función pulmonar que fueron negativas, y para buscarle un grupo 4 le hizo una gamografía que mostró una alta probabilidad de tromboembolismo pulmonar. Le hacen un angiotac que confirma el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, le hicieron un perfil autoinmune que fue todo negativo, y el perfil de sindromia antifosfolípidos negativo, y digamos que ellos deciden que esto es una alta probabilidad de hipertensión pulmonar del grupo 4, le hacen un cateterismo, y en el cateterismo lo que encontraron, esto es extrainstitucional, es una Q media de 37, sí tiene hipertensión pulmonar, recuerden que es más de 20, una cuña de 20, una PDC de 20 y unas resistencias de 3.2. Le hacen una arteriografía pulmonar que nos reportan un tronco de la arteria pulmonar dilatada con oclusión de la arteria lobal inferior, estenosis y oclusión de las ramas distales, o sea, sí tenía tromboembolismo pulmonar, y en el cateterismo tiene hipertensión pulmonar, y el paso a seguir con estos pacientes es que lo veamos en el staff de tromboendarterectomía para ver si esos pacientes se pueden operar. Entonces ella llega al staff de tromboendarterectomía de nosotros que hacemos con cirugía cardiovascular, y el primer análisis que nosotros hicimos es, espere, tiene una cuña de 20 en el cateterismo que iguala a la PVC. Entonces dijimos, algo hay acá. Cuando eso sucede, piensen siempre en algo restrictivo, algo que le está haciendo restricción, y ella tenía un derrame pericárdico. Entonces el análisis que hicimos es, de pronto ese derrame está haciendo compresión de las cavidades derechas y es lo que explica la hemodinamia. Le hicimos una pericardiocentesis, que fue todo normal, y le repetimos el cateterismo. Y miren cómo cambió, sin el derrame. Media de 17, no tenía hipertensión pulmonar, una cuña de 7 y unas resistencias en 2.4. Sin el derrame, no tenía hipertensión pulmonar. Y nos la mandaron para que le hiciéramos una tromboendarterectomía. Entonces dijimos, ¿pero por qué tiene un derrame pericárdico? Le hicimos una cardiorresonancia, y la cardiorresonancia fue todo normal. No tenía nada restrictivo, el ventrículo izquierdo estaba perfecto, el pericardio se veía perfecto, pero esta paciente a los 2 días se taponó, hizo un taponamiento cardíaco. Se llevó a ventana pericárdica de urgencia, le hacen una biopsia que fue normal. Entonces dijimos, pensemos en cosas raras, autoinmunidad. Y nos salió un perfil autoinmune alterado, pero con perfil de artritis reumatoide. Llamamos a los reumatólogos, y los reumatólogos, después de hacerle un examen completo, le hicieron radiografías de manos, definieron en conjunto que se trataba de una actividad sistémica de artritis reumatoide. Le empezaron tratamiento y el derrame pericárdico resolvió, y nunca tuvo hipertensión pulmonar y no necesitó tromboendarterectomía. Nunca tuvo indicación de tromboendarterectomía. Tiene un TEP crónico sin hipertensión pulmonar. ¿Listo? Pero es que el grupo 2 no es tan fácil, y acá se empieza a enredar la vida. Entonces hay veces, ya les dimos, grupo 2 es del neucardiólogo, grupo 3 es el del neumólogo, pero es que esto no es tan fácil, porque el grupo 2 tiene un espectro. Yo puedo tener pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección reducida, moderadamente reducida, fracción de eyección normal, o con valvulopatías que me dan una hipertensión pulmonar pura del grupo 2, o sea, postcapilar en el cateterismo. Pero esos mismos pacientes, ¿sí?, pueden empezar a hacer remodelamiento de la arteria pulmonar y pueden hacer que en el cateterismo tenga componente precapilar, o que sean cateterismos mixtos. Y eso no significa que el paciente necesite vasodilatadores. Eso significa que mi paciente tiene un grupo 2 con remodelamiento capilar y no necesita vasodilatadores, ¿sí? 80 años, empiezan a sumar factores de riesgo. ¿Dónde están los fellows de cardio? Por allá veo a Mate, listo, a Jonathan. Empiezan a sumar factores de riesgo. 80 años,
bueno, vivir en Envigado no es factor de riesgo, pero 2 hijos, ama de casa, disnea y deteriora la clase funcional, OMS2, previa de 1, hipertensa, obesa, apnea del sueño, intolerancia a los carbohidratos, extabaquismo, estaba en manejo con cardiología, con carvedilol, candesartán, espirulonactona, nifedipino, rosuvastatina, dapaglifosina y trazodona, ¿cierto? Por una falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Un ecocardiograma de diciembre del 2022, esto es una paciente reciente que nos llegó al programa, con una disfunción diastólica tipo 1, una fracción de eyección del 60% y una aurícula izquierda moderadamente dilatada, con una velocidad de regurgitación tricuspida en 382, alta probabilidad de hipertensión pulmonar. A esta paciente con ese ecocardiograma la decidieron cateterizar de manera ambulatoria y le hacen un cateterismo que mostró una media en 45, tiene hipertensión pulmonar, con una cuña de 20, tiene hipertensión pulmonar postcapilar y unas resistencias vasculares de 2.9, o sea mayor de 2. Lo interpretaron como una hipertensión pulmonar pre y postcapilar, que eso tiene en este cateterismo, le hacen una espirometría que fue normal, entonces lo que dijeron es, esto es una hipertensión pulmonar del grupo 1 y le empezaron sildenafil y macitentan. Lo que pasa es que nosotros tenemos un filtro en la ciudad y es que ningún paciente de Sura se le entregan vasodilatadores pulmonares sin que los vea la cardio, por esto, ¿sí? Cuando ella llega a nosotros, dijimos 80 años, obesa, intolerancia a los carbohidratos, apnea del sueño, exfumadora, con una aurícula izquierda dilatada. ¿Qué probabilidad tenía esta paciente pretest de tener una falla cardíaca con fracción de eyección preservada? Le da alta. ¿Y el cateterismo? Le dio con resistencias en 2.9. ¿Necesita vasodilatadores? No. Es una hipertensión pulmonar del grupo 2. Le pedimos una mamografía BQ para descartarle tromboembolismo que no se ha hecho, no le dimos vasodilatadores y la está viendo cardiología en este momento porque de una vez la encaminamos a los cardiólogos de la clínica. No necesita, con resistencias en 2.9. Pero como les digo, hay pacientes que se les va enredando a uno más la pita. En esos pacientes con fracción de eyección preservada hay cosas que a uno le pueden ayudar a tomar la decisión si el paciente sí necesita vasodilatadores o no porque tenga un grupo 1 asociado. Las resistencias vasculares pulmonares. Cuando las resistencias sean mayores de 5 y tenga componente postcapilar, piensen en que tenga otra cosa asociada, sea un grupo 1 o sea un grupo 4 asociado, y lo otro es el papel de la cardioresonancia que les puede ayudar mucho, ¿sí? Nosotros usamos las mismas escalas que usan cardiología para hablar de probabilidad pretest de falla cardíaca. La edad, esta paciente tenía 70 años, tenía más de 2 factores de riesgo cardiovasculares, tenía dilatada la aurícula izquierda, digamos que tenía alta probabilidad pretest, por eso no le dimos vasodilatadores. Entonces, ojo cuando ustedes tengan estas pacientes, que ustedes tienen que tenerlo en cuenta para saber interpretar el cateterismo, porque si no pasa lo que les acabo de mostrar. Obviaron todos los factores de riesgo que tenía y le dieron terapia vasodilatadora. ¿Qué nos dicen las guías y las recomendaciones? Que a los grupos 2 puros no se les dan vasodilatadores pulmonares, son medicamentos que pueden ser mal tolerados, que son muy costosos, ¿sí? Entonces hay que ser muy responsables con su formulación. Piénsenlos en formular o en considerar cuando las resistencias pulmonares sean mayores de 5 y mándelos a un grupo de expertos, sea cardiología, sea neumología, pero un programa de hipertensión pulmonar como tal. Este es el último caso que les voy a mostrar. 70 años, artritis, escleroderma, hepatitis autoinmune, enfermedad renal crónica, hipertensión, fibromialgia y una enfermedad pulmonar intersticial. No sé qué más queremos de antecedentes. Esos son los pacientes de la cardio. Está en manejo con azatioprina, rituximab, denosumab, atorvastatina, citalopram, losartán y omeprazol. En agosto del 2022 se hospitalizó en otra parte por disnea y deterioro de la clase funcional y le hacen un ecocardiograma en octubre que muestra una probabilidad intermedia de hipertensión pulmonar. Tenía una enfermedad intersticial ya conocida por su esclerosis sistémica con una espirometría que era absolutamente normal y una difusión moderadamente, levemente disminuida. Le hacen un angiotac que fue negativo para TEP y nosotros le hicimos un TACAR porque no teníamos acceso a las imágenes de ese angiotac, y en el TACAR, si ustedes empiezan a ver, tenía esta reticulación aquí periférica,
con mucho respeto subpleural. Miren que el compromiso respetaba el espacio inmediatamente inferior a la pleura. Entonces tenía una neumonía intersticial no específica por sus enfermedades autoinmunes, pero tenía una función pulmonar normal. Estaba en clase funcional 2, caminaba 348 metros, el BNP, no tenía ProBNP sino BNP, estaba elevado y la cateterizamos. Y tenía unos factores de riesgo muy parecidos a la paciente anterior, pero esta paciente tiene algo especial y es que tiene una esclerosis sistémica. Que la esclerosis sistémica puede darme grupo 1, grupo 2, grupo 3 y grupo 4. Entonces la cateterizamos y le dio media de 30, cuña de 14, resistencias vasculares pulmonares de 2.9, tenía una hipertensión pulmonar. Le hicimos un reto de volumen, entonces ojo con el reto de volumen, a cardiología. Los retos de volumen se deben de hacer en los pacientes que tengan alta probabilidad o probabilidad intermedia pretest para falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Le hicimos un reto de volumen y el reto de volumen le subió la cuña a 19. Entonces tiene un cateterismo con una hipertensión pulmonar pre y poscapilar. Tiene falla cardíaca con fracción de eyección preservada, pero también tiene una esclerosis sistémica. Entonces, ¿qué etiologías tiene? Grupo 3, como les digo, la desestimamos porque tiene enfermedad intersticial, pero con pruebas de función pulmonar muy normales. Tiene un grupo 2, definitivamente sí. Pero esta paciente, con las mismas resistencias pulmonares de la paciente anterior, a ella sí le dimos vasodilatadores, porque creemos que el componente precapilar sí se lo puede estar dando la escleroderma. Entonces le dimos vasodilatadores, y el cateterismo es prácticamente igual que la paciente anterior. Le dimos monoterapia con ambrisentan por la edad y por la comorbilidad, está en clase funcional 1, y el BNP que nos trajo en la consulta de la semana pasada está por debajo de 40. ¿Listo? Entonces digamos que son espectros. Ahora, ¿quién se encarga de los grupo 1? Ya vimos grupo 2 de cardiología, grupo 3 de neumología, y el grupo 1 es de quién. Y este fue un caso clínico que generó mucha discordia en ese congreso que les digo de cardiología. 62 años, casada, vive en Medellín, ingeniera industrial, consultó porque me duele el pecho, tenía una esclerosis sistémica en el 2018, el dolor precordial era opresivo, tenía deterioro de la clase funcional y tenía un diagnóstico de hipertensión pulmonar que estaba en manejo con ambrisentan y tadalafil desde septiembre del 2019, pero muy mal tolerado. Exfumadora, tenía un diagnóstico de una EPOC GOL2B en ese momento en manejo con umeclidin y un bilaterol, y este era el resto de medicamentos que ella tomaba. Caminaba 277 metros, el ProBNP siempre había estado elevado y tenía un ecocardiograma de marzo del 2019 con un ventrículo izquierdo con movimiento paradójico del septum, con un ventrículo derecho dilatado e hipertrófico y un derrame pericárdico leve. Tenía un cateterismo extrainstitucional, estos son los únicos datos que tenemos, con una media de 63 y una cuña de 17, y con este cateterismo le dieron el medicamento que les conté de la terapia vasodilatadora como una hipertensión pulmonar del grupo 1. Cuando llegó a la clínica Cardiovit tenía el reforzamiento del S2, tenía esclerodactilia y fenómeno de Raynaud, y digamos que lo que dijimos es una esclerosis sistémica que necesita manejo y descartar todas las causas multifactoriales que le pueden explicar la hipertensión pulmonar. Le suspendimos los vasodilatadores y le hicimos un algoritmo diagnóstico completo. Le hicimos unas pruebas de función pulmonar que tenía, miren, una alteración mixta, tenía obstrucción y restricción, pero en los volúmenes pulmonares no había una verdadera restricción, sino que tenía un gran atrapamiento de aire. Le hicimos una tomografía, le descartamos tromboembolismo pulmonar y lo que encontramos era que tenía áreas de enfisema. Entonces era esclerosis, hipertensa, fumadora con enfisema. Le repetimos el ecocardiograma de nosotros y la velocidad de regurgitación tricuspida era 510, o sea, tenía una altísima probabilidad de hipertensión pulmonar, la mamografía BQ fue negativa y le repetimos el cateterismo derecho, que lo que nos mostró fue una media pulmonar de 50 con una cuña de 20 y unas resistencias de 6.55. Tenía una hipertensión pulmonar pre y poscapilar. Entonces ustedes me dicen, ¿qué prima? ¿Tenía grupo 2? Sí. ¿Y qué pasaba con el grupo 3? Entonces, lo que nos decía cardiología es, no, yo creo que la EPOC está teniendo mucho que ver ahí. Nosotros decíamos, yo creo que la EPOC está teniendo mucho que ver porque tenía un BF1 del 50 y pico %, o sea, era una obstrucción importante. Entonces, ¿cómo saber si lo que prima es el grupo 1 o el grupo 3? Le hicimos una prueba de ejercicio cardiopulmonar que nosotros la contamos con ella en la clínica Cardiovit, nos da mucha información,
Y la prueba de ejercicio cardiopulmonar lo que nos mostró era que esta paciente se fatigaba y no hacía ejercicio, era por la hipertensión pulmonar. La prueba de ejercicio cardiopulmonar no da diagnóstico, entonces no nos pidan la prueba para que les digamos si el paciente se está ahogando, porque la indicación es disnea, pero no esperen que les pongamos que se ahoga por falla cardíaca o por enfermedad coronaria o por EPOC o por EPID. Nosotros simplemente les decimos cuál es el patrón con todos estos datos que explican que el paciente se esté fatigando. Entonces esta paciente, lo que concluimos con muchos datos que hicimos, era que se fatigaba, era porque tenía hipertensión pulmonar. Entonces, a pesar de tener la EPOC, los síntomas de esta paciente eran explicados, era por la hipertensión pulmonar, y por eso hicimos una reunión interdisciplinaria y decidimos darle tratamiento vasodilatador pulmonar, ¿sí? Le empezamos la estratificación en riesgo intermedio, estos eran los datos, le empezamos macitentan y sildenafil, rehabilitación pulmonar, cardiología nos ayudó todo el tiempo con esta paciente en el manejo del grupo 2, manejo de reumatología también fue siempre muy, digamos, de la mano nuestra, pero esta paciente, digamos, que a pesar de que mejora la clase funcional, le mejora el ProNP, siempre estaba caminando muy poquito. Decidimos empezar el epoprostenol en mayo del 2020, con el epoprostenol persistía en riesgo intermedio, ¿sí? Recuerden que el riesgo intermedio no es una opción en hipertensión pulmonar, y para junio del 2021 se nos metió en alto riesgo, o sea, la hipertensión pulmonar progresó a pesar de tener sildenafil, macitentan y epoprostenol, la metimos en protocolo de trasplante, ingresó a luz verde, se trasplantó el año antepasado y esta paciente murió en el post-trasplante. Entonces el trabajo en equipo fue fundamental para tomar esa decisión. Como conclusiones, la hipertensión pulmonar es de etiología multifactorial, no crean que es una sola causa, es mortal, el pronóstico depende de un diagnóstico temprano, una clasificación acertada, una estratificación oportuna. El tratamiento debe ser el correcto y el bien indicado. El trabajo individual nos va a llevar a cometer errores, con seguridad. Y pidan ayuda. Yo le pido ayuda a mis cardiólogos, a mis compañeros neumólogos, a los hematólogos, a los reumatólogos y a los radiólogos. Pidan ayuda porque si no, metemos las patas. El trabajo en equipo debe ser interdisciplinario y la hipertensión pulmonar no debe ser del cardiólogo o del neumólogo, sino del cardiólogo y del neumólogo. Este es el grupo de hipertensión pulmonar de la clínica. Todas estas personas hacen parte fundamental del manejo de nosotros en el grupo de hipertensión pulmonar. Está la jefe Zuleima, la jefe Kelly, están las 3 auxiliares de enfermería, Anita, Cata y Lu, y mis 5 compañeros neumólogos, que todos hacemos parte del grupo de hipertensión pulmonar. Siempre con las puertas abiertas para ustedes. Muchas gracias.